Estamos de vuelta con Patricia León, representante de la WWF en el Perú. Con ella vamos a conversar sobre su último informe del Planeta Vivo. Este es un informe que acaba de salir este año y que se viene realizando desde 1994 y trae información muy interesante sobre el estado de nuestro planeta y de sus ecosistemas. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo Económico. Muchísimas gracias por tenerme acá y feliz día del periodista. Gracias, muchas gracias. Patricia, cuando uno lee el informe, la verdad es que se deprime, porque te da la impresión pues, que el planeta está en una situación bien grave. Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad es cierto, ayer en la presentación oficial, Carlos Paredes dijo, no sé si es el informe del planeta vivo o el informe del planeta medio muerto. Sí. Pero en realidad lo que está sucediendo, ¿no?, es que estamos utilizando los recursos naturales más allá de su capacidad de recuperación. Y para nosotros una cosa importantísima de mostrar, porque también hay soluciones, ¿no?, es de que antes se consideraba quizás que con tanta pobreza en el mundo el conservar los recursos naturales era un lujo. Nosotros lo presentamos como una necesidad, ¿no?, que realmente es lo que sustenta el desarrollo económico de todos los países del mundo. Sin agua, sin alimentos, sin energía, el desarrollo económico no se da, ¿no? Entonces, es eso lo que se está tratando de mostrar, ¿no? Ahora, cuando uno lee los indicadores, ve que el principal problema que ustedes describen es la producción de CO2, ¿cierto? Bueno, ese es en la parte de lo que es, digamos, el dióxido de carbono, ¿no?, que ha dado lugar a los gases de efecto invernadero que están causando los efectos de cambio climático a los cuales todo el mundo se refiere. Pero también tenemos la sobreexplotación de muchísimas especies que ha rebotado mucho en los medios peruanos, que en América Latina el 83% de poblaciones de especies, digamos, han disminuido, que eso es una gran cantidad, y eso es, por ejemplo, en pesquería, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono es solamente uno de los indicadores. En este momento, en agua, ya hay 70 y tantos países, no te voy a decir la cifra exacta, ponerme el acuerdo, que ya están con estrés hídrico total. O sea, por ejemplo, en la India hay una de las cuencas hidrográficas en la cual viven 30 millones de personas, o sea, como todo el Perú, que ya no recibe agua 4 meses del año, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono causa los efectos del cambio climático que nosotros, que se han hecho mucho más visibles, pero no es el único indicador. Ahora, ¿qué políticas públicas concretas ustedes proponen para resolver estos problemas? Vayamos, por ejemplo, al tema del agua, que es un tema muy sensible, especialmente en el Perú. Bueno, en realidad hay una cosa que hay que felicitar al Perú. El marco legal es un buen marco de base. Hay cosas que hay que mejorar en el marco legal, ¿no? Pero en realidad hay digamos, muchos temas que ya han sido vistos, ¿no? Ahora, se va a trabajar en el tema de agua, en el tema de adaptación, muy fuerte, que significa qué se hace con un cambio climático que obviamente no se puede revertir, ¿no?, para prevenir los mayores efectos, ¿no? ¿Y qué se hace? Por ejemplo, depende si estás hablando de forma macro o de forma micro, ¿no? Pero en forma de microcuencas, ¿no?, lo que se hace es ver el tipo de cultivo. Por ejemplo, tenemos en la costa, nosotros cultivamos arroz. Sí. Y nuestra costa es desértica. Y nosotros desviamos agua para traer esa agua para un cultivo que es netamente un cultivo húmedo. Claro. Además, nos da mucho menor rendimiento que los que nos daría en otro cultivo en ese mismo lugar. Claro, ese es un indicador de que en el Perú, digamos, desperdiciamos agua en aquellos lugares donde sobre. Pero, ¿y qué se hace para que no suceda eso? Por ejemplo, reemplazo de cultivos. ¿Que obligas a las personas, digamos, como Estado, a en vez de plantar arroz, a plantar papa, algo así? Bueno, no es realmente, no sé si se va a dar como una obligación o no una obligación, pero realmente es sentido común cuando ves los estudios económicos y ves, por ejemplo, cuánto más te puede redituar un cultivo que sea adecuado para la zona. Entonces, es quizás un proceso educativo, ¿no?, y un comparativo de ver, mira, con este de acá ganas 10 veces más que con lo que has estado tratando de hacer como arroz, ¿no?
Bueno, y si efectivamente es así, si se gana 10 veces más, digamos, con cebolla que con arroz, ¿por qué la gente planta arroz y no cebolla? Yo creo que fue un tema, y no te puedo dar todas las razones históricas porque no las he estudiado, ¿no? Pero creo que fue un tema de tratar de suplir todas las necesidades, digamos, con una producción local. Pero no todos los países podemos producir, digamos, todo lo que comemos al llevar, ¿no? Entonces es una forma de especialización. Hay muchos países en los cuales se ha dado un gran éxito y creo que en el Perú también lo estamos mostrando, como por ejemplo nosotros no comemos tantos espárragos verdes y sin embargo los exportamos al mundo entero, ¿no? Porque las condiciones climáticas se dan para que crezcan en Ica mucho mejor que en otros lugares en la época del año en que se cosechan. Hoy día en la página editorial del Comercio salió publicado un artículo de Jörn Lomborg, que es el director del Consejo de Copenhague. Él lo que decía es, hay que tener mucho cuidado con el tema del cambio climático porque realmente sale mucho más a cuenta tratar de reducir la pobreza que tratar de tomar todas las acciones que van a tratar de evitar el cambio climático. ¿Tú crees que efectivamente existe un riesgo de reducir la velocidad con la que se reduce la pobreza si tomamos medidas duras contra el cambio climático? Bueno, yo creo que van de la mano, que no son un tema exclusivo. En los países en vías de desarrollo, por ejemplo, tú ves países como Haití, ¿no? ¿Qué escuchamos de Haití? Haití escuchamos que es un país que vive en la pobreza extrema, ¿no? Que vive lleno de catástrofes. Parte del tema en Haití es que la biocapacidad del país se ha agotado, ¿no? Entonces, que todos los eventos son mucho más extremos y justamente el cambio climático a quienes afectan es lo más pobre, son a los más pobres, ¿no? Entonces, yo justamente hablo mucho acerca de la oportunidad de ver las acciones que se tienen que tomar en cuanto a cambio climático como una oportunidad de inversión y de lucha contra la pobreza. Por ejemplo, si estás hablando, hay las dos grandes cosas en cambio climático: mitigación, que es reducir el impacto, y adaptación, que es adaptarse al impacto, ¿no? Lomborg, por ejemplo, ponía el caso de lo que sucede con las energías limpias, ¿no? Él decía, poner una planta de energía eólica en un determinado lugar en África te va a costar 3 veces más que seguir explotando combustibles fósiles y va a lograr un impacto 3 veces mayor en riqueza y en disminución de pobreza, ¿no? Entonces, a veces es una apuesta complicada, ¿no? Porque efectivamente ser más limpios cuesta más y eso significa que la pobreza se reduce menos. Bueno, quizás están utilizando cifras que eran un poco míticas, porque ese argumento se ha dado muchísimo, ¿no? Pero el Consejo de Copenhague está formado por varios de los principales premios Nobel de Economía. No creo que usen cifras falsas. No, pero en realidad si nos podemos saber el subsidio que existe para los, digamos, por el tema de los hidrocarburos, si se diera el mismo subsidio a las energías no convencionales, tendrían el mismo costo. Ayer mismo estábamos hablando con el asesor del Ministerio de Energía y Minas, que en este momento el kilovatio hora de energía eólica ha bajado a $60 por hora por kilovatio, y es el mismo costo que tiene la energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces, cuando vemos el tema de los subsidios, ¿no?, versus el costo real, muestran una pantalla totalmente diferente, ¿no? También muestran una pantalla, también hubieron muchos premios Nobel que decían que no iba a venir cambio climático, hasta hace solamente 5 años. ¿No? Patricia, muchísimas gracias. Es un tema importantísimo y los animo a leer el informe del Planeta Vivo 2014 de la WWF. Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa. Scotia.